Son células netamente aeróbicas. Nosotros necesitamos, ahora ya mencionamos que esa mitocondria se va a adaptar a esa falta de ATP y buscar por una vía anaeróbica, buscar obtener energía, pero eso es hasta cierto punto, no es una capacidad ilimitada. Entonces, ¿a qué nos referimos con ciclo cardíaco? Ciclo cardíaco es aquel proceso de sístole y diástole. Sístole sería contracción ventricular y bombeo al exterior. Diástole sería relajación. Pero relajación principalmente ¿de quién? En una diástole se relajan todas las cavidades. No. Sí, todo el corazón en conjunto, solo que ¿dónde inicia? ¿Dónde les parece que va a iniciar? Acá tenemos la aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. En la sístole dijimos que es lo que sucede principalmente una contracción de los ventrículos. Fundamentalmente, ¿cuál de los ventrículos? El izquierdo, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, hay una contracción ventricular. Ahora, durante el proceso de relajación, ¿cuáles son las primeras cavidades que les parecen que se relajarían? ¿Cuáles son las primeras cavidades en recibir sangre? Exactamente. Entonces, de esa manera iría la secuencia. Ahora, cuando ustedes saben que nosotros habíamos mencionado que hay una presión arterial, hay una presión arterial considerada normal, que sería 110, 70 o 110, 80, a partir de las nuevas nomenclaturas, habla de que 120, 80, que antiguamente era conocida como normal, hoy en día es conocida ya como prehipertensión. Pero, ¿qué significan entonces esos valores? 120, 80 son los valores de la presión de sístole y diástole. Entonces, la primera presión, en esas cifras, las primeras cifras en ser mencionadas hablan de la sístole, es la presión de contracción y expulsión de sangre. Y la segunda, que es 80 en este caso, puede ser variable, sería la diástole, que sería el de llenado. Ahora, ¿les parece que ese ciclo cardíaco en un paciente, en una persona sana, con su fisiología totalmente inalterada, ese ciclo cardíaco debe tener un buen ritmo o debe tener un ritmo descoordinado? Obviamente debe ser un buen ritmo, es decir, debe tener una ritmicidad. Ritmicidad se refiere a la secuencia de frecuencia cardíaca que va presentando. Y si el paciente pierde ese ritmo, presenta ciertas patologías conocidas como arritmias. Las arritmias es cuando el corazón pierde ese ritmo, esa secuencia total que es sístole, diástole, sístole, diástole. Habíamos mencionado que la frecuencia cardíaca, ¿cuánto debería oscilar el valor promedio? 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, entonces también hablamos de que existe un sistema de conducción. ¿En qué consistía ese sistema de conducción? ¿Cómo está compuesto el sistema de conducción? ¿O qué significa ese sistema de conducción? El órgano cardíaco, ustedes saben que funciona bajo estimulación del sistema nervioso. ¿Cuál? ¿Central, periférico o autónomo? Autónomo. Entonces el sistema nervioso, las células nerviosas trabajan bajo estímulos químicos, para potenciales en primera que actúan reacciones químicas de estímulos eléctricos principalmente. Entonces, ¿qué hace ese sistema de conducción? Es que inicia la chispa para la secuencia de conexiones eléctricas para estimular todos los compartimientos cardíacos para que lleven a cabo sus respectivas acciones. ¿Cuáles son esos componentes del sistema cardiolector? Si se les pregunta en el examen, citar componentes del sistema cardiolector o del sistema de conducción. Y si se les pide de forma ordenada y secuencial de superior o de inicio al final, ¿cuál sería? Del inicio al final. Nódulo sinusal o nódulo sinoauricular o nódulo sinoatrial. Perfecto. O nódulo, ese es el marcapaso, natural del corazón, excelente. El siguiente paso en orden secuencial es nódulo auricular. Puede ser auriculo ventricular, ventrículo auricular, en sí, está bien. Después, ¿qué pasa? Pasa al tercer componente. ¿Cuál sería ese tercer componente? Haz de His. Excelente. Y ese haz de His va a dar sus ramificaciones finales, que son las fibras de Purkinje. ¿Por qué es tan importante? Porque hay una alteración en algunas de esas secuencias. ¿Y qué les parece que va a pasar con ese ritmo cardíaco?
se va a perder. Entonces ahí es generalmente las arritmias. Las arritmias pueden ser sinusales, las arritmias pueden ser auriculoventriculares, las arritmias pueden ser por bloqueos de rama derecha o izquierda. ¿A qué se refiere el bloqueo de rama izquierda-derecha? ¿Rama de quién? El rama de la fibra de Purkinje. Entonces, esas patologías son las patologías cardíacas más comunes y cómo vamos a entender su fisiopatología, entendiendo bien entonces la fisiología de su conducción. Así que al tener señales, al recibir estímulos eléctricos o señales eléctricas, esas membranas, la membrana de esas células cardíacas que son los cardiomiocitos o miocardiocitos, que deben tener en su membrana, como toda célula en específico, un potencial de acción. Un potencial de acción. ¿En qué consistiría ese potencial de acción? Es la energía necesaria o el estímulo necesario que esa célula necesita para iniciar un proceso de acciones, un proceso de respuestas. Hay muchos potenciales de acciones, pero es importante que entendamos principalmente el potencial de acción de qué? De la conducción cardíaca, para que inicie el corazón a bombear, y debería ser ese número, que es según el gallo, 105 milivolts. Entonces 105, un potencial de acción, a partir de un potencial de acción de 105 milivolts, ese miocardiocito detecta que es momento de empezar su secuencia de funcionamiento en sístole y ástole. ¿Está bien? Entonces después también vamos a hablar de que cuando es estimulado hay un proceso de repolarización, hay un proceso de despolarización de membranas, en el cual en la despolarización va a ocurrir una contracción, en la repolarización una relajación, pero eso vamos a explicar con mayor exactitud en electrocardiograma tal cual. Como les mencioné nosotros, en la clase, como se trata de fisiología, vamos a estudiar un electrocardiograma fisiológico. Para que ustedes después comprendan lo que sería un electrocardiograma patológico. A la cual vamos a tratar de explicar y mostrar ciertos ejemplos de la patología, para que comprendan que existen esas diferencias. Vamos a hablar principalmente de lo que son las arritmias más. Ustedes saben desde ya cuál es la arritmia cardíaca más común a nivel universal, es la fibrilación auricular o fibrilación atrial. Así que nosotros necesitamos conocer la fibrilación atrial, necesitamos conocer también cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial, a nivel global, cuál es la principal causa de muerte en el mundo. Infarto agudo de miocardio. Entonces vamos a conocer cómo se observa en un electrocardiograma un síndrome coronario agudo. Vamos a hablar de infarto agudo de miocardio con elevación de CT, sin elevación de CT, pero sin profundizar mucho. ¿Por qué? Porque eso van a abarcar con mayor precisión en fisiopatología. Después, el sistema de conducción. ¿Dónde se encuentra ese sistema de conducción? ¿Dónde encontramos al nódulo sinusal? ¿Dónde encontramos al nódulo auriculoventricular? ¿Dónde encontramos a la fibra de Purkinje? ¿Dónde encontramos a la TX? Ubicación. Entonces le voy a poner una imagen para que, con la ayuda de esa imagen, puedan identificar sus ubicaciones. ¿Dónde sería? Entonces, todo inicia aquí. Ese es el nódulo sinusal. Perfecto. Marca paso natural del corazón. Vale la pena repetir siempre eso, ¿verdad? Ahora, las células inician ahí, el estímulo, la conducción inicia, es decir, que son las primeras células, los miocardiocitos que se encuentran en esa región, son las primeras en recibir este potencial de acción. A partir de necesitan ese 105 milivolts para empezar su secuencia de conducción eléctrica. Entonces, ¿dónde encontramos al nódulo sinusal? En la aurícula derecha, pero solamente no podemos quedarnos diciendo sobre la aurícula derecha. La aurícula derecha tiene una cara anterior, posterior, superior, medio. Entonces, ¿cuál sería? Cara posterior, justo, exactamente, cara posterior y superior, en cercanía de la desembocadura de una vena, que es la vena cava superior. Entonces, esa es la ubicación del nódulo sinusal. Es aurícula derecha o atrio derecho, cara postero superior. Postero superior, a inmediaciones cercanas de quién? De la desembocadura de la vena cava superior. Ahora, el siguiente componente dijimos que es el nódulo auriculoventricular. ¿Dónde vamos a encontrar ese nódulo auriculoventricular? Hay cercanía entre la aurícula y el ventrículo. ¿Pero dónde? ¿En cuál de las cuatro cavidades? Pueden mirar la imagen, ¿en cuál de las cuatro cavidades se encuentra? Dice que está cerca de la aurícula y el ventrículo, por eso se llama aurículoventricular. ¿Pero en qué cámara? Exacto, aurícula derecha nuevamente. Aurícula derecha, pero en este caso ya no es superior, ya no es cara posterior, sino es el seno coronario. ¿En qué cara de la aurícula derecha desembocaba? El seno coronario. ¿En cuál de las caras de la aurícula derecha?
Posterior. Inferior. Lateral o cara, eso, cara interna o cara medial. Entonces, ¿dónde va a ser en este caso? Aurícula derecha, cara íntero, o sea, va a ser cara interna y porción inferior, pero siempre está en la aurícula derecha. Aurícula derecha en su porción inferior y en la porción inferior de la cara interna. Esa es, porción inferior de la cara interna de la aurícula derecha. Esa es la ubicación entonces del nódulo auriculoventricular. En síntesis, dos nódulos tenemos en la aurícula derecha. Así que si la pregunta es el examen. Sí.